¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia. Yo les saludo, soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos, compartiendo con ustedes este día para gloria de Dios. Hoy ya estamos en mitad casi de semana, miércoles, y pues les saludamos. Estábamos teniendo una serie de programas los lunes del Catecismo de la Iglesia Católica. Hubo cambios, Padre Rayito tomó ese horario, entonces yo estoy haciendo todos los programas de más en la semana y dije, bueno, pues vamos a retomar nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Así es que, pues pueden comunicarse, pueden llamarnos, pueden preguntar nuestros teléfonos aquí en Montemaría 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Luego también tenemos nuestros teléfonos en Chulavista. Saludamos a todo nuestro equipo allá en Chulavista, área 619-420-1538. 420-1538. Y luego tenemos también nuestros 420-1538 y 420-1428. Saludamos a nuestras hermanas allá en Chulavista. Bueno, y también tenemos en Denver, Colorado, saludamos a Pili, área 720-229-5642. En ¿cómo se llama? Las redes sociales, Jorge Zárraga Sacerdote, Misterio de Fe, Montemaría Radio y Televisión o Madre Blanca MJM. También nuestra página de internet, montemaria.org/amor. Si no nos pueden ver porque no han podido arreglar la situación con iPhone, con Martín, bueno, pues al menos nos pueden escuchar y pues no se pierden de gran cosa si no nos ven. Bueno, al menos a mí si no me ven no se pierden de gran cosa. Entonces, pero nos pueden escuchar y nos pueden seguir a través del internet. Muy bien, entonces estuvimos hablando de la introducción del Catecismo de la Iglesia Católica. Habíamos dicho, tiene 4 grandes partes el Catecismo de la Iglesia Católica. Estábamos en el capítulo, en la primera parte, la profesión de fe. Bueno, las 4 grandes partes es precisamente esto es lo que creo, esto es lo que celebro, esto es lo que vivo y la oración cristiana. Esto es lo que creo, profesión de fe. Esto es lo que vivo, esto es lo que celebro, la liturgia, los sacramentos. Esto es el segundo es lo que celebro. El tercero es lo que vivo, la vida moral, los mandamientos. Y la cuarta parte, la oración cristiana. ¿Sí? Entonces, habíamos empezado, ya vimos algunos elementos del catecismo, el prólogo, la introducción, y habíamos empezado ya la primera parte, la profesión de fe. Primera sección, creemos, tiene 2 secciones, primera y segunda. La primera sección nos habla sobre este elemento, ¿no? Creemos. Vimos el número 26, lo voy a repetir nada más para retomar del último programa que habíamos hablado. Dice, cuando profesamos nuestra fe, profesar, quiere decir, creo en esto, estos son los lineamientos. Les decía en el domingo en la misa, profesar o decir el credo quiere decir que es mi tarjeta de identidad. Me ayuda a entender quién es Dios, aceptar quién es Dios, quién soy yo y cuál es la misión. Esto todo lo vamos a ver en la revelación. La revelación nos da a conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. Y como que el credo sintetiza, pues todo esto precisamente es el corazón, es la identidad, para no perdernos, para no divagar cuando vienen esas crisis existenciales o esos problemas intensos o esas situaciones de vacío donde fácilmente el mundo te dice, no, tú eres para esto, tú eres para aquello. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en dolor, cuando estamos en problema, cuando estamos en situaciones así de tristeza y desesperación, pues obviamente viene el mundo, viene la carne, viene el demonio y te dice, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto, tú debes de hacer esto. Con esto, mira,
puedo hacer tantas cosas, puedo hacer tantas situaciones. Entonces, qué interesante es cuando nos damos cuenta que nos están robando la identidad, nos están robando quiénes somos, para qué estamos aquí y cuál es, pues, la esencia de todo nuestro ser. Bueno, es lo que estábamos viendo para poder trabajar con todos estos elementos. Muy bien, entonces tenemos también el número 26 que decía, o que dice, cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo yo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, fíjense, siempre nos menciona las tres partes. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es confesada en el credo, vamos a analizar el credo, celebrada en la liturgia, la Día de los Sacramentos, vivida en la práctica de los mandamientos, tercer capítulo. Y en la oración nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios. Una de las tantas acciones que podemos encontrar con la fe es lo que yo le respondo a Dios, cómo yo le respondo a Dios, ¿sí? Y esto, pues, obviamente, si tú le crees, pues, simplemente vas a obedecer, vas a dejarte guiar. Entonces, Dios se revela y yo le respondo, sí, Señor, que se haga tu voluntad. La fe es una respuesta. Sí, y yo lo pongo como algo muy sencillo. Yo tengo aquí un joven que quiero mucho, admiro mucho, mi querido Samuel. Y a veces me ha pedido algún consejo, algún comentario, algo. Entonces, pues yo le doy consejo. Si cree en mí, pues me va a decir, ok, padre, sí, y lo hace. O el niño, cuando el papá le dice, mira, vente por acá porque por ahí no está bien, y el niño obedece. ¿Qué pasa cuando el niño se vuelve rebelde en la adolescencia? Ya no obedece, y entonces cuando empieza a batallar, claro, es parte de ese crecimiento. En nuestra relación con Dios también hay épocas de adolescencia, épocas en las que, ¿por qué? No, es que, y nos dejamos llevar por otras cosas, por otras realidades, que terminamos obviamente alejándonos de Dios y lastimándonos a nosotros, que al final de cuentas esa es la consecuencia más grave del pecado, el daño que nos hacemos. Y la consecuencia más grave del pecado es el daño que nos hacemos eternamente, ¿sí? En la condenación de nuestra alma. Por eso, la fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él. Decíamos, como Dios se revela, se quita el velo y nos dice quién es Él, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí, ¿sí? Dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Yo compartía en la misa, durante muchos años se ha buscado la fuerza motora del hombre. ¿Qué es lo que mueve al hombre? Unos autores, por ejemplo, Freud, decía que lo que mueve al hombre es el placer, el instinto del placer, que al final de cuentas es lo más fuerte que tiene el hombre, el placer que se pueda dar en el ser humano. Ahora, vamos nosotros a trabajar también en este ámbito de lo que puede ser y debe de ser precisamente en el ser humano esta respuesta que el Señor nos está pidiendo, una respuesta para todos nosotros. Entonces yo les decía, cuando esta respuesta está atrapada por el placer, pues va a ser muy instintivo, va a ser muy, no es que sea malo, pero es instintivo. Esto me da placer, esto me evita el dolor, o sea, cualquier cosa que sea mejor que el dolor y que me lleve al placer. Entonces, ese es el principio que decía Freud. El otro, Albert, no me acuerdo su apellido, decía que lo que mueve más al hombre es el poder, o sea, sentir poder. Y esto es, al final de cuentas, lo vemos muchas veces, ¿no? En las personas que se quedan en el ámbito del placer o se quedan en el ámbito del poder. Ahora bien, Víctor Frank nos decía algo fabuloso. El verdadero
cuestión que mueve al hombre, es el sentido de su vida. O sea, ¿qué sentido tiene lo que yo estoy viviendo? Entonces, puedo no tener placer sino dolor, puedo no tener poder sino fracaso, y encontrarle sentido a eso. Eso, al final de cuentas, el sentido que tiene tu vida. Y siempre andamos buscando qué sentido tiene esto, qué dirección, para qué hago esto. Obviamente esto solamente, la trascendencia la encontramos en Dios que se manifiesta para darnos ese sentido. Y ahí es donde podemos encontrar que en el dolor no es algo que yo quiera, pero si lo tengo, puedo sacarle sentido, puedo sacarle provecho. En el fracaso, en donde aparentemente Jesús, pues humanamente Jesús murió como un fracasado. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos fracasados porque no nos reconocen? Incluso nos acusan a lo mejor de cosas que no son y terminamos pues completamente perdidos. Y ahí es donde el sentido, ok, si esto dolor, si este fracaso, si esta injusticia sirve sentido, sirve para ganar almas, sirve para poder hacer lo que tengo que hacer, va a ser formidable. Y entonces el cristiano tiene ese poder, pero solamente si entiende y vive la revelación, el proyecto de Dios. Por eso dice, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Solamente en Dios podremos encontrar el sentido último de nuestras vidas. Si no lo tenemos, pues obviamente no vamos a trabajar en ello. Y vamos a terminar en esto que no nos ayuda, no nos permite, y nos vamos a dejar mover por lo que el mundo, la carne y el demonio nos presenta. Por ello, consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo del primero. O sea, ya nos divide esta primera sección en 3 capítulos. Entonces, ¿cuál es el capítulo primero? Búsqueda del... La primera, para ellos consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, que es la que siempre ha tenido el hombre, ¿no? Siempre ha querido buscar, siempre ha querido responder. Entonces hay una búsqueda. Todo el capítulo primero de esta primera sección de creemos, va a ser la búsqueda. El capítulo 2 va a ver cómo en esta búsqueda Dios sale a su encuentro. A este encuentro le llamamos revelación. Es todo el capítulo 2 de esta primera sección, de esta primera parte. Acuérdense, cuando digo primera parte, estoy hablando de un bloque grandote. El catecismo grande se divide en 4 partes. Primera parte, creo. Segunda parte, celebro. Tercera parte, vivo. Cuarta parte, oración. Cada parte se divide en secciones. 2 secciones, primera y segunda, primera y segunda, primera y segunda, primera y segunda. Luego tenemos cada sección se va a dividir en capítulos, y capítulos se van a dividir en artículos. Entonces, a ver si después lo podemos ir. ¿Te acuerdas que tenía un programa que como de clases donde yo iba poniendo y tú te lo mandaba, pero ya no lo ejercitamos? Luego nos ponemos de acuerdo para hacerlo, ¿sale? Para que queden más claros estos puntos. Ok, entonces, capítulo primero de esta primera sección es la búsqueda del hombre. Capítulo segundo, Dios sale al encuentro del hombre, porque está buscando el hombre, Dios sale a ese encuentro, y es en el capítulo 2. Capítulo 3, la respuesta del hombre a esta revelación, y es la fe. Entonces, son 3 elementos sencillos. Dios busca, el hombre busca, capítulo primero. Dios se revela, sale a su encuentro, capítulo segundo, y el hombre responde a esta revelación diciendo, creo, o también puede decir, no creo, y me alejo de Dios. Hasta aquí era lo que habíamos visto. Y vamos a empezar el capítulo primero. Recuerden, capítulo primero es la búsqueda del hombre. ¿Cómo se titula este capítulo? El capítulo se titula, El hombre es capaz de Dios.
El hombre es capaz de Dios. Es todo este primer capítulo, ¿sí? Todo este primer capítulo, para que ustedes lo pongan como título, el hombre es capaz de Dios. Ahora bien, vámonos al número 1 romano, 1 romano. Y empieza con el título o subtítulo, el deseo de Dios. Si tienen su catecismo en la mano, va a ser más fácil que me sigan, ¿sí? Ahí lo van leyendo y nosotros vamos a ir explicando. Entonces, el número 1 romano, el deseo de Dios. Número 27, número 27. Vamos a ir viendo de ver este elemento que dice, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Entonces empezamos con un elemento fundamental. Lo que yo deseo, lo que yo busco, lo que a mí me gusta en cuanto a esta trascendencia está grabado. Es como una semilla que Dios pone en todos los seres humanos cuando somos creados, porque venimos de Él y no descansamos hasta llegar a Él, San Agustín. Entonces, no es algo inventado, como una vez el marxismo dijo, que la religión era el opio del pueblo, había sido creado por el hombre para controlar al hombre. Si fuese así, ¿cómo es posible que todos los hombres, en todas las culturas y en todos los tiempos, siempre han buscado la trascendencia? Si fuese inventado, pues sería ilógico que todos se hubieran puesto de acuerdo cuando no se conocían, ni había influencia, no había como ahora la globalización donde todo mundo está en contacto con todo mundo. Ahorita yo puedo estar en contacto con una persona en la China, o Rusia, en México, en Argentina, en Inglaterra al mismo tiempo. ¿Sí? Como ahorita muchos de ustedes están en contacto con nosotros a través de los medios. En aquel tiempo no había, o sea, no podía haber esa influencia como la tenemos hoy con la globalización, pero sí se está dando esta situación de que todos los seres humanos buscan explicarse. Al principio, pues lo que no entendían, lo llamaban Dios. ¿Qué era lo que no entendían? El fuego, la luz, el sol, los truenos, la lluvia, incluso lo que les daba miedo, los animales, ¿sí? El terremoto, la tierra, los sentimientos, la guerra, o sea, el odio, el amor, o sea, todo esto lo divinizaban. Obviamente, pues no entendían, sabían ellos que tenían que tener eso, no lo entendían. Y muchos científicos en la época de cuando empezó todo esto de la ciencia, desde el enciclopedismo, ya después de la Revolución Francesa, viene esta, así como que se les vino la iluminación, el iluminismo, y decían, es que el hombre no necesita de Dios. El hombre antiguo creía en Dios porque era ignorante. Empezó el boom del conocimiento, el boom de la ciencia, la revolución industrial, todos los avances científicos, y entonces llegó un momento en donde dijo el hombre, eso es para los ignorantes. ¿Por qué? Porque adoraban cosas que no entendían. Ahora nosotros con la ciencia entendemos todo, comprendemos todo, ya no necesitamos de Dios. Hasta llegó un momento en donde un filósofo decía que Dios había muerto, Friedrich Nietzsche. Claro, hay que entender el contexto en que lo dijo, pero se utilizaba ese título, no, Dios ha muerto. Pero después se descubrió que por más que la ciencia pudiera responder, sí, que era el agua, que era la lluvia, que eran los terremotos, que es el fuego, que es el trueno, todos estos fenómenos naturales, incluso los sentimientos, la pasión, la ira, que ya pues hay toda una rama de la psicología, el psicoanálisis y todos los elementos de la mente para el estudio, la neurología y todo esto, no se ha podido explicar muchas cosas, la razón de su existencia, y tampoco ha podido acallar esta hambre de Dios, este deseo de Dios. La ciencia no lo ha podido callar, ni podrá. Entonces llega un momento en donde el hombre lo va a buscar en otras cosas. Como fracasa completamente esta idea de que gracias a la industrialización, gracias al avance de la ciencia, de la técnica, el hombre va a llegar a un nivel de perfección, de equilibrio, de igualdad, de justicia,
sacan a Dios. Este elemento que hemos conocido a través de la historia no ha sido la panacea, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni todos estos elementos del libre comercio, la globalización y todo lo que ahora pues, estamos envueltos y no nos funciona. No ha traído al hombre lo que el hombre ha necesitado para encontrar la paz. Y lo vemos, hay guerras, hay tranzas, hay mentiras, hay intereses personales por sobre los intereses de la mayoría y bueno, pues no ha sido suficiente para satisfacer esta necesidad del hombre. Ha habido hombres, grandes hombres, que a través de la ciencia han descubierto a Dios o que ya tenían a Dios y la ciencia los ha acercado más a Dios. Hay una anécdota de un gran hombre, Louis Pasteur, un hombre que vivió en una época pues donde va a ser muy interesante, pues él vive en París, ¿sí? Que es un hombre que va a ser pues un gran científico de su época, allá por el siglo XIX, 1800 y tantos van a ser, y va a morir joven, 1895. Va a ser un químico francés muy inteligente, va a realizar grandes descubrimientos que van a marcar la historia y la importancia en las ciencias naturales. Sí, pero aquí lo interesante va a ser esa anécdota en donde él va en el camión rezando su rosario. Él era católico, rezando su rosario. Y él se acerca a un joven que pues con aires de jactancia y pues ya Pasteur, un hombre grande, se empieza a burlar de él y lo empieza a decir que cómo era posible que todavía viviera en ese oscurantismo de estar moviendo unas cuentas creyendo que existe un Dios que le va a responder, cuando la ciencia es la respuesta a todo. Y entonces le dice, si usted me permite, yo le puedo iluminar, yo le puedo enseñar para quitarle lo ignorante. Y Louis Pasteur le dice, sí, me gustaría que me enseñara. Y entonces, pues dice, deme una dirección donde yo le pueda mandar libros para que usted se instruya y se le quite lo ignorante. ¿Cómo no? Y le da su tarjeta. Dice Louis Pasteur, jefe del Departamento de Ciencias de París. Y el otro se quedó así como que, ups. Entonces, pues, desgraciadamente, se llegó a una situación de la negación creyendo que era la respuesta. Allá me acordé de la otra, el neoliberalismo. Y bueno, todos estos corrientes filosóficas, económicas y políticas para poder decir, podemos nosotros controlarlo todo, podemos darle respuesta al hombre. Entonces, el deseo de Dios está en el corazón del ser humano. No importa el tiempo, no importa el lugar, no importa las circunstancias. Claro, Satanás se ha aprovechado de este deseo y ha presentado al hombre dioses que pues desgraciadamente por no conocer, por ejemplo, todo lo que se realizaba aquí en la época prehispánica con los aztecas y todos los sacrificios humanos, pues no eran más que pues actos crueles. Obviamente hay que verlo en la cultura y en el contexto de ellos. Para nosotros pues era un acto cruel, pero ellos estaban adorando a su Dios. No era otro Dios más que el mismo demonio que estaba haciendo precisamente los sacrificios humanos. Pero esto obviamente lo vamos a ver, si no con sacrificios, con corrientes de pensamiento filosóficas o religiosas, que el conocimiento, el gnóstico, el gnosticismo, te va a dar la respuesta. Incluso en la época de Jesús, y esto vamos a entender por qué Juan va a escribir su evangelio de esa manera, porque se va a enfrentar a esa corriente del gnosticismo. Decían que Jesús era un gnóstico. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es una corriente en donde para poder llegar a un cierto grado de iluminación, a un cierto grado de crecimiento, de maduración, de elevación espiritual,
pues solamente unos cuantos eran iluminados, llegaban a tener un cierto conocimiento, ¿sí? Y un conocimiento que los ayudaría a ser mejores. Y que Jesús había llegado a realizar todos esos actos maravillosos, increíbles, porque él era un gnóstico. O sea, una persona donde, ¿qué es el gnosticismo? Es un conjunto de corrientes que se van a sintetizar, es un sincretismo, filosofía, religiones, que van a tratar de llegar a, incluso van a imitar al cristianismo. Por eso van a tomar a Jesucristo, porque era el boom en ese momento, Jesucristo, y tantos hombres y mujeres que lo seguían. Entonces, el gnosticismo va a hacer esto, donde pues va a ser rechazado obviamente por el cristianismo, va a ser rechazado, donde pues ciertos intelectuales, algunos de ellos cristianos, van a caer en ese error, ¿sí? Pero aquí incluso se llegaba a decir de un gnosticismo pagano y un gnosticismo cristiano, pero al final de cuentas pues es una mentira. Y Juan, cuando va a hacer este evangelio, va a dejar claro que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. O sea, no tiene nada que ver con un conjunto de conocimientos que estaban reservados para unos cuantos para llegar a ser como Jesús. No, era Jesús Dios que vino a redimirnos y a salvarnos. Y el gnosticismo quería retomar este elemento. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué características tenía el gnosticismo? Un rito de iniciación que se compara como al bautizo. Obviamente un rito de iniciación, aquí para nosotros sería el bautizo, para ellos toman esto y lo hacen ver como si fuese verdaderamente también algo de Cristo, ¿sí? En donde estas sociedades secretas del cristianismo van a realizar precisamente a un grupo muy electo, muy selecto, muy así elitista de este conocimiento, para llegar a niveles de conocimiento. Y de ahí van a nacer muchas corrientes como la masonería y todas estas logias secretas donde nadie puede entrar si no eres miembro, y hay niveles de crecimiento. Así también había en el gnosticismo estos elementos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que el hombre va a hacer. Entonces estamos en el primer número, en el número 27. Dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. O sea, en este ámbito, el hombre tiene la huella de Dios, tiene la firma de Dios. Como cuando uno ve una obra de arte, normalmente ponen la firma el autor. Otras veces no ponen la firma, pero el estilo del autor, del pintor, o del músico, o de no sé, del escultor, se ve y dices, no, pues esto es un Van Gogh, este es uno de Leonardo da Vinci, este es Rembrandt, o este es Picasso. ¿Por qué? Porque se va conociendo el estilo, la forma de pintar, de componer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música, me encanta mucho la música instrumental, la música oldie de mis tiempos, también la música clásica. Entonces, de tanto escuchar la música clásica, más o menos, no puedo decir que soy experto, puedo distinguir del barroco, la música barroca me encanta, a música de tipo, por ejemplo, de Strauss, de Johann Strauss. Me encantan los Strauss, tanto padre como hijo, y el hermano Eduardo Strauss. Música muy hermosa, tipo vals, pero con diferentes polcas y todo, muy, muy hermosa. Me encanta Tchaikovsky, me encanta, sí, me encantan muchos elementos de estos autores. Entonces, a veces ya cuando estoy escuchando una pieza y no conozco quién la compuso, puedo decir, bueno, pues más o menos puedo ir descubriendo, puedo ir viendo por dónde es. Entonces, esto es lo mismo con Dios. Con Dios, Dios ha escrito, ha dejado su huella, su firma en nosotros, ¿sí? Y nosotros,
podemos ir descubriendo esto. Por eso dice, el hombre ha sido creado por Dios. Lo vemos en el credo cuando dice, creo, ¿sí? Y es precisamente cuando, en el Génesis, cuando dice, creó al ser humano a imagen y semejanza. O sea, Dios dejó su firma en nosotros. Nosotros tenemos la huella de Dios, todas las criaturas, pero no todos están conscientes de ello. Y hay que llegar a que ellos descubran que son obra de Dios. Sí, obviamente hay teorías, ¿no? Que la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, Carlos Darwin y todos estos elementos. Y que yo, cuando me preguntan a mí, le digo, miren, ¿ustedes pueden demostrarme cómo se dio la cuestión del ser humano científicamente? Pero al final de cuentas, quien hizo todo eso es Dios. Sí, lo hizo Dios. Si fue por evolución, si fue el Big Bang, si fue esto, perfecto. Pero quien lo hizo fue Dios, es el arquitecto, porque una explosión, ok, se acomodó todo, pero no se va a acomodar al azar, porque van a decir, bueno, pues es que el hombre existe por una explosión. ¿Y quién determinó que el ser humano tuviera alma? ¿O cómo es que se juntaron las materias inorgánicas para formar materia orgánica? ¿O que se organizaran de tal manera para formar al hombre? Es como decir, la explosión, el aire, los movimientos alrededor del mundo y todo, van a formar el aparato que está enfrente de mí, la cámara. Se formó con el tiempo. Oye, pues la lógica nos dice, no, es que alguien tuvo que haber hecho esa cámara. Si algo que es menos complejo, y luego lo decimos, pues es creado por alguien, pues el hombre y la vida y las leyes de la naturaleza, las leyes físicas, las leyes biológicas, las leyes químicas, el orden que existe tan hermoso, pues no me pueden decir que fue pues cuestiones del azar o por cuestiones de fenómenos que no llevan un orden o que no tienen un control o que no tienen un manejo, que no fueron hechos por. Entonces, el ser humano ha sido creado por Dios y la creación misma, toda la creación ha sido hecha por Dios, que es donde vemos la huella de Dios, la firma de Dios. Mucha gente ha descubierto a Dios a través de la creación. Lo que vemos, pues, en el sol, ver un paisaje, el mar, el océano inmenso, y el hombre se ve pequeñito, y tú dices, wow, oye, es que esta belleza no puede haber sido hecha por la casualidad o por fenómenos solamente físicos, biológicos, gravitacionales, fuerzas cósmicas. No, tuvo que haber alguien que puso orden a todo esto, ¿sí? Y es precisamente, dice, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces, ya encontramos dos elementos fundamentales. El inicio, fuimos creados por Dios. El fin, fuimos creados para Dios. Ya tengo mi principio, ya tengo mi fin. Con estos dos renglones, ya podemos entender y comprender qué es lo que Dios ha querido en mi vida. Darme la existencia para llegar a estar con Él. ¿Sí? Lo podemos ver en Marcos 3:13. Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y ese es el inicio de descubrir la razón de nuestra existencia. Estamos aquí para estar con Dios, para ser de Dios, para vivir en Dios. Y esto, pues obviamente, es necesario que el hombre lo vaya aprendiendo, se le vaya enseñando. Y esto le llamamos evangelización, que es lo que dice: el hombre ha sido creado por Dios, inicio, y ha sido creado para Dios, sentido de mi existencia y fin de mi existencia. Principio, sentido y fin. Vengo de Dios en toda mi vida, mi sentido es para Dios y mi meta última es Dios. Esto, si lo logramos entender, asimilar y vivir, ya estás del otro lado.
No quiere decir que no vamos a regarla, que no vamos a pecar, que no vamos a cometer errores, pero sí quiere decir que podemos nosotros tener un sentido más pleno a este ámbito que es la trascendencia en Dios, en todo lo que el Señor nos da y nos permite ir viendo. Ok, entonces retomo lo que hemos leído. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Ya entendimos estos elementos. Luego dice, y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre. Dios no deja de atraerlo. ¿Cómo lo hace? Primero, al hacernos descubrir la grandeza de la creación. Luego, el otro elemento hermosísimo, hacernos descubrir la grandeza de nosotros como criaturas. Todo lo que hemos hecho, todo lo que Él nos ha permitido. Y hacia sí y solo hacia Él, dice. Y no cesa de atraer hacia sí al hombre, hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Hay un pensamiento de San Agustín hermosísimo, sí, que va a darnos, pues Señor, me has creado y mi alma no descansa hasta encontrarte, hasta estar en ti. Y el Catecismo nos cita un documento del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, muy interesante, se los voy a leer, pero antes de leerlo, espero que sí haya quedado claro esto, ¿no? Voy a repetir lo que hemos visto. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solamente en Dios encontrará la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Aquí, ¿qué verdad? Ha encontrado el hombre muchas verdades, verdades matemáticas, verdades científicas, verdades históricas, pero estas son para tratar de entender el mundo, para tratar de ir viviendo por qué está pasando lo que nos está pasando, o para tratar de poder controlar y manejar mejor las cosas. Pero estas verdades son buenas, son creadas por Dios. Pero la verdad más importante es la verdad salvífica, la verdad que me va a llevar más allá de la vida, a esta vida, a la vida eterna. ¿De qué me sirve tener las verdades humanas o las verdades del mundo, científicas, históricas, o mi propia verdad? Ninguna de estas me va a salvar si yo no conozco la verdad. Y si nos vamos a la Biblia, ¿qué dice Jesús? Yo soy la verdad. Bueno, sí, pero dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, encontramos que solamente en Dios encontramos esa verdad. Descubrimos que en Dios solamente encontramos esa verdad. No hay ninguna otra verdad más importante ni más apremiante que el hombre deba de tener. ¿Por qué? Porque puede tener las demás verdades, pero no tiene la verdad salvífica. Su vida terminará en la perdición, porque no alcanzará la plenitud de la vida eterna. El otro puede no tener ninguna de esas verdades humanas, pero tiene la verdad salvífica, ya le hizo. Ahora, si tienes las verdades humanas, con la verdad salvífica haces mucho bien a la humanidad, porque sabes que todo lo que tú tienes y todo lo que puedes hacer con esas verdades científicas es para ayudar al hombre, para cumplir la misión de servir al prójimo, de servir a Dios en mi prójimo. ¿Ok? Entonces, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Y nos manda al la Gaudium et Spes número 19, párrafo 1. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre. La razón más alta de la dignidad humana, o sea, la razón más alta de la dignidad humana. O sea, podríamos decir que hay niveles,
pero la más alta es esa vocación del hombre a la comunión con Dios. Aquí, en diferentes niveles, tenemos vocaciones, o sea, llamados, lo sentimos. Tenemos la vocación o el llamado a ser feliz, a tener algunos elementos que estás ahí, ¿no? Que están ahí latentes, algunos elementos que son necesarios, llamado a cuidar mi existencia, a la preservación de mi vida, ¿sí? Estoy llamado a procrearme, es una necesidad la procreación, ¿sí? Dejar descendencia, dejar hijos, una necesidad, un llamado a la felicidad, a sentir seguridad, a divertirme. O sea, hay muchos llamados y ahí Satanás también se mueve, ¿no? Obviamente. Si se dan cuenta que son los pecados capitales. Son las necesidades naturales llevadas al extremo, en donde el llamado es tan intenso que me dejo mover por él. Por ejemplo, avaricia, la necesidad de poseer las cosas. Sí, necesitamos tener seguridad para poder sobrevivir. Por ejemplo, ya desde los elementos de la protección, ¿no? Que van a ser, por ejemplo, las armas que se inventaron o que se crearon para defenderse de los animales. O la protección de la casa, un lugar donde puedas habitar y protegerte del intemperie y de los animales. Es una necesidad, pero ya la avaricia es, tengo una casa de 300 recámaras para mí solito, tengo 10 carros y tengo millones de dólares que nunca me voy a gastar, la avaricia. Entonces, es esa necesidad al extremo, esa hambre, ese llamado a tener eso. A ver, envidia, bueno, pues se refiere también, no lo tengo y porque el otro sí lo tiene. Avaricia, envidia, ira, pues la necesidad de defenderte, ¿no? O sea, protegerte. Pero cuando ya viene ese enojo que es natural, cuando te lastiman, ¿para qué es el enojo? Para defenderte. O sea, te descarga una adrenalina que va cargado con el sentimiento y te defiendes. Pero cuando ya viene cargado de otra realidad, de la venganza, del odio, pues obviamente, pues ya es un extremo de negatividad, que es lo que Satanás, el demonio, nos agarra. Avaricia, envidia, ira, gula. No, pues claro que tenemos que comer, es una necesidad, es un llamado, y lo sientes, ¿no? Cuando pasan las horas y no has comido, sientes que las tripas se te están comiendo una a la otra, pero la gula, pues es una necesidad extrema en donde estás come. O sea, si dan cuenta, la lujuria, necesidad del placer, la pereza, la necesidad de descansar, o sea, son necesidades, son como llamados que tenemos en nuestra vida y que estamos ahí, están ahí. El problema es cuando estos llamados tapan o bloquean el llamado más grande a estar con Dios. Todo lo que tengo a mi alrededor, las cosas materiales, el poseerlas, el defenderme, el comer, el placer, el darme cuenta de mi dignidad, del valor que yo tengo como persona. Si me voy al extremo, la soberbia, ¿sí? El saber descansar. Todo esto tendría que ser como un peldaño que me lleve a la dignidad, que me lleve al lugar donde Dios quiere darme, que es estar con Él. Esa es la dignidad, ese es el lugar. Pero cuando estos se vuelven mi fin último, cuando se vuelven mi lugar superior o máximo que yo aspiro, pues entonces ya estoy perdiendo mi dignidad y la situación con Dios. Por eso dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Entonces, una de las cosas importantes que debemos de tener nosotros como cristianos, si esto no es de Dios o me lleva a Dios, no lo quiero, por muy bueno que sea. Si esto que estoy teniendo, relaciones, cosas, posesiones, puestos, actitudes, no son de Dios o me llevan a Dios, a esa dignidad, a esa
vocación, a esa alta dignidad a la cual Dios me llama, que es estar con Él, no lo quiero, no lo debería de querer. El problema es que, pues me quedo con ello, me quedo con lo que el mundo me engaña, con todo lo que el mundo me dice que estamos ahí viviendo y que no estamos entendiendo. Y que bueno, pues de alguna manera es algo en lo cual nosotros tenemos que ir trabajando. Seguimos. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento. Pero, pues obviamente, no podemos hacerlo si no hay quien nos enseñe. Por eso, la importancia desde los niños, que el primer catecismo tiene que venir de papá y de mamá. Pero si los papás no van a misa, o ni siquiera participan en una vida sacramental, ni en una vida de oración, pues difícilmente. Dice, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor. O sea, ayudarle al niño desde pequeño a ir descubriendo la razón de su existencia y para qué está aquí. Fuiste creado por amor. El primer amor que va a descubrirlo el niño va a ser el amor de su papá y de su mamá. Pero este amor de su papá y su mamá está envuelto por un amor mucho más grande, que es el amor de Dios. Pero cuando el amor de los papás no está, o está, pero fracturado, pues va a ser difícil que el niño, no imposible, pueda descubrir ese amor de Dios. ¿Sí? En este ámbito. Va a ser muy, muy importante. Ok, entonces, dice, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente, según la verdad, si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. Eso es un elemento muy interesante. El hombre ha sido creado por Dios, por amor, es conservado por amor y no encontrará plenitud si no reconoce libremente, y por eso la fe no se puede obligar, no podemos obligar a nadie a creer. Podemos guiarlos y de niños sí, vamos a misa, pero llega un momento donde ellos tienen que tomar la libre decisión. Reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. Esta es la dignidad y este es el lugar más importante que podemos nosotros encontrar, que es reconocer libremente que Dios me ama, que Él está conmigo y que yo me entrego libremente, que es la fe, es la obediencia a Dios, a mi creador. Vamos a dejarlo aquí, se nos ha acabado el tiempo. Terminamos el número 27, empezaremos el número 28 del Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Si hay preguntas en la otra sección de este programa, las responderé. Recuerden, Dios es amor y te ama.